Vamos para adelante. Entonces, la clase de hoy, nuestra quinta clase de este curso de inteligencia emocional y gestión de estrés, va a ser sobre la autoconciencia emocional. Cómo empezar a profundizar en esa autoconciencia emocional, empezar a observar más hacia adentro aún, como ya lo hicimos en una clase anterior. Pero esta vez les quiero proponer una estrategia que no es tan técnica desde el punto de vista de meditar, ¿cierto? Respirar y todo eso. Ay, disculpen. Sino que tiene más que ver con algo súper simple, que es escribir, ¿ya? Eso ya está súper estudiado, ¿ya? Si les interesa conocer más los estudios científicos psicológicos que se han hecho sobre lo útil que es para nuestra salud mental escribir sobre lo que nos pasa, ¿cierto? Hay un autor que yo cito en el libro que estoy escribiendo que se llama Penny Baker. Penna Baker se escribe, que es un estadounidense. Pueden apagar el micrófono los que todavía no lo han hecho, para no interrumpir la concentración de los demás. Entonces, y este tipo llegó a una conclusión muy interesante, y que es la conclusión de que escribir es tan útil, tiene el mismo nivel de utilidad que ir a la terapia. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa en la terapia? En la terapia... Ay, disculpen, la garganta muy mal. En la terapia, lo que hace la persona, ¿cierto? Con el terapeuta, es contar sus problemas, ¿cierto? Contar su experiencia, pero para eso tiene que ordenar las ideas en su cabeza y entregárselas a la persona y el terapeuta, ¿cierto? En este caso, sirve como un interlocutor que tiene que entender esa historia que nosotros le estamos contando. Y por eso ahí también el terapeuta, ¿cierto? Va a hacer preguntas, va a decir, bueno, pero ¿qué le pasa? Mira, aquí no entiendo, no me calza cierta situación, pero ¿qué te hace sentir eso? Porque es como una situación medio extraña, etc. Entonces van indagando juntos en ese proceso. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros escribimos, ocurre exactamente lo mismo. Estamos escribiendo, ¿cierto? Y tenemos que ordenar las ideas de cierta manera, utilizando nuestro lenguaje, para ordenar las ideas y colocarlas en el papel y que sea inteligible, ¿cierto? Porque podemos escribir cualquier cosa, pero después lo leemos y decimos, bueno, esto no significa nada, ¿cierto? Puede ser una poesía, todo bien, pero aquí estamos hablando de estructurar lo que nos pasa emocionalmente, nuestro mundo emocional, estructurarlo en lenguaje. Que el lenguaje es más lógico, en todo caso, es de la parte del cerebro izquierdo, que es más lógico. En cambio, las emociones, ¿cierto? La creatividad, todo ese mundo onírico ocurre más en el lado izquierdo. Entonces, estructurar nuestras emociones y ponerlas en palabras, ¿cierto? Ya hicimos el trabajo antes de identificar el sentimiento, ¿cierto? Tengo una sensación corporal y esto refleja un sentimiento, una sola palabra. Ahora, escribir implica hacer un desarrollo más complejo de nuestro mundo emocional. Entonces, una recomendación que les doy, si quieren lo pueden hacer ahora, en esta sesión, si quieren lo pueden hacer el resto de la semana, hasta la próxima clase, pero es siempre tener papel y lápiz, y es muy importante que sea papel y lápiz, más que computador o teléfono, ¿saben? Porque también está estudiado que nuestro nivel de concentración, nuestro nivel de involucramiento, ¿cierto? De estar involucrados en lo que estamos haciendo es mucho mayor cuando escribimos con papel y lápiz que cuando lo hacemos con computador o con celular. Entonces, con papel y lápiz y escribir, ¿cierto? Lo que nos está pasando, ¿ya? Ante cualquier dificultad, ante cualquier problema, ante cualquier sensación emocional grande, ¿cierto? Y puede ser algo muy importante en la vida o puede ser algo muy simple en la vida, lo que sea, ¿ya? Pero si tenemos alguna dificultad, algún desafío, sea emocional, siempre es emocional, ¿cierto? Porque si lo vemos como un desafío es porque nos mueve emocionalmente, pero siempre que tenemos eso, sentarnos y escribir. Escribir el problema, escribir posibles soluciones, escribir qué es lo que nos está pasando, ¿cierto? Es abierto igual, pero tratar de escribir el problema. Y lo interesante es que mientras hacemos ese ejercicio, vamos a ir profundizando en la emoción y vamos a ser cada vez más capaces y más hábiles de describir con precisión lo que nos está pasando, describir con precisión cuál es el problema que tenemos. Muchas veces tenemos mal diagnosticados los problemas y por eso escribir es muy útil, porque al escribir podemos releer, ¿cierto? Y al releer uno puede decir, mira, si es que no era eso,
no está tan asertivo lo que dije, ¿cierto? Porque la mente va a generar ese ruido interno, ¿cierto? Esas posibilidades, va a entregarte cientos, si no infinitas posibilidades, ¿ya? Y algunas de esas no tienen pie ni cabeza, y está bien, es parte del proceso mental, porque la realidad es compleja, ¿cierto? Tratamos de capturar una realidad que es tan compleja y nosotros tenemos 5 sentidos. Si tuviésemos 6 sentidos, veríamos otra dimensión. Si tuviésemos 7 sentidos, otra dimensión, etc. ¿Ya? Pero tenemos 5 solamente. 5 clásicos, ¿cierto? Hay otras teorías, pero bueno. Pero lo importante es que al escribir podemos dar un orden a nuestro mundo interno, ¿ya? Entonces la recomendación con esta quinta clase de inteligencia emocional y gestión de estrés es desarrollar esa autoconciencia emocional a través de la escritura, ¿ya? Entonces, identifico la emoción, la etiqueto, como vimos en la clase anterior, pero generalmente tenemos problemas más complejos, que no se solucionan simplemente con describir la emoción, ¿cierto? A veces tenemos que encontrar nuestro lugar en el mundo, y eso es muy importante, ¿cierto? De repente hay una relación que no está funcionando. Si esa relación no está funcionando, tengo que crear una nueva visión de lo que significa esa relación. Y es muy importante hacer eso. Y eso en la simbología, ¿cierto? Es dejar morir esa idea de la relación en este caso y dejar que nazca una nueva, ¿cierto? Y hay muchos símbolos que representan eso. En los transcursos del día a la noche, ¿cierto? El fénix, ¿cierto? Un montón de cosas. Pero es dejar morir una parte de nosotros que ya no nos está sirviendo, que ya no está actualizada con la realidad, y dejar crear otra cosa. Y la escritura ayuda mucho a ordenar ese proceso. Porque mientras no lo ponemos en el papel, no es concreto, es mental. Y en la mente es el lugar de las posibilidades. Y nosotros, al final del día, siempre estamos haciendo que se cree una realidad concreta. Entonces no nos sirven posibilidades solamente, nos sirven para ir viendo posibilidades, ¿cierto? Pero tenemos que concretizar alguna. Entonces, recomendación, escribir, tener un registro diario de lo que les pasa, ¿cierto? De los problemas, de las opiniones. Y ahí es muy importante otra cosa, antes de pasar a la parte más práctica, es que no se censuren, ¿ya? Ese tiene que ser un cuaderno de usted, que no lo lea nadie, ¿cierto? Guárdenlo en privado. Y no se censuren, pongan exactamente todo lo que se les venga a la cabeza. Y naturalmente ahí va a salir la sombra, ¿ya? Va a salir esa parte de nosotros que quizás no nos gusta, que quizás nos da miedo, quizás nos gustaría que no estuviese ahí, ¿ya? Pero es importante dejarla salir, porque reconocer lo que somos, tanto la luz y la sombra, hace que seamos seres más íntegros, ¿ya? Y en realidad la sombra es una fuerza tremenda, que la vamos reprimiendo, ¿cierto? Y si no la reprimimos, podemos canalizarla. Si la reprimimos, ella va a generar una presión interna tan grande que al final va a salir sin control, y eso puede ser un desastre, ¿cierto? Imagina, tenemos una relación con alguien y no sé, nos está manipulando, ¿cierto? O nos está tratando de hacer que hagamos cosas que no queremos, ¿cierto? Y las terminamos haciendo y nos reprimimos esa rabia, nos reprimimos. Va a llegar un punto en que vamos a mandar a esa persona a la punta del cerro. Y puede quebrar esa relación. Y puede ser una relación importante para nosotros quizás, ¿cierto? O puede ser una relación laboral, ¿cierto? Llevándolo al trabajo, ¿cierto? Y puede comprometer la carrera profesional de la persona. Entonces es muy importante reconocer esas emociones, canalizarlas, tener ciertas estrategias para direccionar esa energía emocional de manera constructiva, aprender a poner límites de manera educada también, porque todos tenemos derecho a poner límites, por ejemplo. No es que algunos tengan derecho y otros no. Todos tenemos derecho a poner los límites que nosotros nos sintamos confortables, pero lo que no tenemos derecho es a ser maleducados, groseros y arrasar con el otro, ¿cierto? En pro de nuestros límites, ¿cierto? Tenemos que trabajar eso de manera educada, porque todo puede ser dicho siempre que sea de manera educada. Es una frase del profesor de Rose. Bueno, aquí hay un comentario de Yamila, dice: buen día, justamente eso, en mi caso bajar en papel el ruido de mi cabeza me ayuda muchísimo a bajar un poco la ansiedad. Perfecto, qué bueno que ya tenga, Yamila, ese hábito de escribir, muy importante, ¿ya? Escríbanlo todo, ¿cierto?
Yo cuando empecé a escribir hace unos años, no conocía todos estos estudios científicos que se habían hecho, pero calza súper bien. Calza súper bien. Realmente háganlo porque es súper productivo y súper bueno para la estabilidad emocional. Y además es mucho más barato que terapia, ¿cierto? Un papel y un lápiz es más barato que ir a terapia, así que háganlo porque realmente es solo ganancia. No todo el mundo tiene personas con las cuales puede conversar este tipo de cosas en profundidad, ¿cierto? O contar sus cosas, ¿ya? Y muchas veces en las relaciones humanas, ¿cierto? Hay distintos tipos de vínculos y no todos sirven para eso, ¿ya? Entonces el papel y el lápiz ayuda a poder dejarse ir sin censura. Entonces, que bueno, varios ya están comentando que tienen cuadernos ahí donde escriben sus cosas. Entonces, buenísimo. Entonces, durante esta práctica quiero que tengan papel y lápiz, ¿ya? Vayan a buscar, les doy unos instantes para ir a buscar si no tienen nadie a mano, pero como están todos en su escritorio trabajando, ¿cierto? A esta hora del día, obviamente tienen papel y lápiz. Entonces vamos a hacer un ejercicio de introspección, vamos a utilizar las técnicas que muchas de ellas ustedes ya conocen y vamos a dejar ese espacio, ¿cierto? Para que fluya la información, ¿ya? Que fluya lo que está ocurriendo adentro y en esos tiempos, cuando sientan que algo es relevante, abrir los ojos, escribirlo y después volver al ejercicio, ¿ya? Es muy importante, cuando tengamos un problema, cuando tengamos una ansiedad, alguna emoción que no nos gusta y no sabemos, no tenemos cómo definirla correctamente, específicamente, hagan este ejercicio, porque es poderosísimo, da una claridad tremenda y bueno, y es importante tener en cuenta y saber que mientras más grande el problema es, más van a tener que escribir, ¿ya? Algunos de los problemas que tuve que resolver en mi vida tienen un par de cuadernos ahí de escritura. Pero es importante hacerlo porque ordena, si yo no lo hubiera hecho, por ejemplo, en ese problema, yo tuve un problema hace tiempo que tenía que ver con relaciones y bueno, entender el lugar que ocupaban las ciertas personas y el lugar que ocupaba yo respecto a otras personas, etc. Y fue un problema que identifiqué que es un programa que yo venía arrastrando hace mucho tiempo. Y me demoré un par de cuadernos, mucho estudio, meditación, ¿cierto? Autoestudio y un par de cuadernos escribiendo, ¿cierto? ¿Qué pasaba con eso? ¿Cómo me sentía? ¿Cómo soltaba mis emociones, ¿cierto? Y en el papel, ¿cierto? Obviamente mandaba la punta del cerro a la persona, pero después volvía y decía, bueno, pero es que no eso es lo que estoy sintiendo. Y ahí barajando 1000 posibilidades hasta que con todo eso, ¿cierto? Y relectura, etcétera, se va rearmando y se solucionó, ¿cierto? O sea, encontré ese nuevo lugar en el mundo, encontré esa nueva perspectiva, ¿ya? Que solo la van a encontrar con el trabajo interno que se hagan. No hay cómo hacerlo. Si quieren seguir igual que siempre, no tienen que hacer nada, ¿cierto? Basta seguir igual que siempre. Pero si quieren tener transformaciones importantes en la vida, requiere trabajo, requiere foco, requiere hacer y poner el tiempo y las técnicas y las estrategias en práctica. Así que, bueno, vamos para adelante. Ya todos tienen papel y lápiz, entonces vamos. Vamos a hacer nuestros ejercicios de introspección, ¿cierto? Vamos a cruzar las piernas si están en el suelo, apoyar bien los pies en el suelo si están en una silla, espalda derecha, cierren los ojos, descontraigan la musculatura del cuerpo y vamos a hacer respiraciones profundas. Ya con las respiraciones profundas acallamos el ruido interno, los estímulos del mundo allá afuera también son sosegados, ya que no permitimos que entre imágenes a través de nuestros ojos y empezamos a llevar más atención hacia adentro, hacia el cuerpo, hacia las emociones, hacia los pensamientos. Vas a observar que en ese proceso de concentración, en el que te concentras en tus emociones, en tus pensamientos, van a haber pensamientos o emociones que son más evidentes. Puede ser que ya no tengas ningún estrés o ningún problema y sea natural entrar en un estado placentero. Disfrútalo, aprovéchalo. Pero si sientes que hay algo ahí, un problema, algo que resolver, una ansiedad, un estrés, empieza a profundizar el tren de pensamiento que surge con eso. Si surge algo relevante, comienza a escribirlo.
Prácticamente en este punto cualquier cosa va a ser relevante, así que comienza a escribir qué es lo que estás sintiendo, qué es lo que está ocurriendo, cuáles son los probables gatillantes de esa emoción, qué cosa está ocurriendo en el mundo que te gustaría que fuera diferente, cómo estás contribuyendo tú a que esa situación se mantenga. Todas esas preguntas que te van a ayudar a desencadenar y ir resolviendo y ir definiendo qué es lo que está pasando. Si no surge nada, simplemente disfruta el momento presente. Si ya identificaste un problema, trabaja sobre ese problema único. No trates de solucionar todo de una sola vez. Vamos punto por punto. Algunos quizás ya se largaron a escribir y están ahí en la escritura, otros volvieron a cerrar los ojos y concentrarse nuevamente. Cada idea nueva que surja, escríbela. Trata de no reprimirte, no dejar cosas guardadas, tampoco pensar qué pasaría si alguien lo leyese. No te censures. Vamos a continuar por un minuto más. Y vamos terminando. Y abrimos los ojos. Terminamos con aplauso y vamos a parar la grabación aquí.